Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta parte de la sesión en donde vamos a estar hablando directamente de lo que es la prevención de la osteoporosis en pacientes con menopausia, que es una condición y una situación de gran preocupación y de gran relevancia cuando nosotros estamos hablando de pacientes con menopausia. Sabemos, y yo creo que ya tiene hasta el momento, pues la definición y lo que es la menopausia, que pues en este caso es cuando se pierde de los ciclos menstruales y se diagnostica un año posterior a lo que es precisamente esta pérdida de lo que es la ovulación, precisamente por una terminación o por un agotamiento de lo que es la reserva ovárica y que da paso a lo que sería precisamente el envejecimiento del aparato reproductor femenino. En este caso, pues sabemos que tiene diferentes etapas y cada una de estas etapas pues va a conllevar sus cambios y va a conllevar sus modificaciones que van a tener obviamente diferente impacto dependiendo de las pacientes y dependiendo su genotipo y su fenotipo único, así como todos los factores ambientales que están influyendo en la mujer para entonces poder saber si esta persona, si esta mujer va a tener un impacto en el cual se va a estar afectando la parte fisiológica, neurológica, endocrinológica, metabólica y el nivel o la cantidad de síntomas que se presenten con respecto a esto. Se han determinado que en la actualidad pues tenemos 4 etapas para lo que sería directamente la menopausia, en donde tenemos la etapa reproductiva, que esto es precisamente el tiempo que dura desde la menarca hasta el proceso antes de lo que sería la transición a la menopausia. Tenemos la perimenopausia, que incluye varios años antes de lo que sería pues la manifestación como tal de la pérdida del ciclo menstrual, en el cual la mujer empieza así a tener estas variaciones con respecto a la secreción de hormona folículo estimulante, que empieza a incrementar en concentraciones en sangre, mientras las concentraciones de estrógeno van depletándose y van bajando con respecto al tiempo y los periodos menstruales se van volviendo más irregulares. Tenemos un periodo de transición que dura entre 4 a 8 años, en el cual ya van a empezar a haber cambios tanto fisiológicos como sintomatológicos de lo que va a ser precisamente este cambio, esta transición, este proceso en el cual por fin se deja de tener la menstruación, y tenemos el periodo postmenopausia, que en este periodo pues ya tendremos el periodo temprano y tardío, en el cual ya después de todos estos cambios hay un tipo de restablecimiento con respecto a lo que sería toda esta sintomatología y con respecto a todos estos cambios que van a dar como resultado, pues, que haya una modificación y que haya también una circunstancia en la cual ya eh, todas estas variaciones y todas estas modificaciones que surgen en torno a lo que sería el ajuste de las concentraciones de las hormonas femeninas tienen un restablecimiento y da pie a que todas estas sintomatologías que son causa de alteración en la mujer, algunas de estas tengan un proceso en el cual ya se dejen de manifestar, como por ejemplo sería el caso de algunas mujeres con respecto a los bochornos, etapas depresivas, etcétera, como también va a haber algunos otros síntomas que van a perdurar con el tiempo o incluso van a ir empeorando, como lo sería, por ejemplo, el caso de la sarcopenia y la osteoporosis, que pues se van combinando obviamente no nada más con el periodo de la menopausia, sino también con la etapa de la tercera edad, que a continuación pues vamos a estar también analizando. Les traigo aquí estas cuadros, estas diagramas en donde nosotros podemos ver directamente cómo es el ciclo menstrual femenino normal, en donde vemos que obviamente de acuerdo a esta clasificación o de acuerdo a la observación de lo que es el ciclo menstrual femenino, nosotros podemos ver que lo que es el ciclo de las hormonas hipofisiarias, pues tenemos un cambio y una variación que va haciéndose con respecto a lo que es cada mes o a lo que es cada ciclo de la mujer, dependiendo cuánto dure en cada una de nosotros, que recordemos que va a durar entre 25 hasta 28 días, en algunas un poquito más, en donde vamos a tener una variación en cuanto a las concentraciones de hormona folículo estimulante que va a empezar a generar el folículo primordial, la hormona luteinizante que nos va a estar ayudando al proceso de la ovulación y que posteriormente va a estar formando el cuerpo lúteo para dar pie obviamente a también las variaciones que van a existir con respecto a la secreción de estrógenos y progesteronas o hormonas sexuales,
que también van a estar generando modificaciones a nivel del ciclo ovárico y modificaciones a nivel de lo que sería el cuerpo, perdón, decía el cuerpo lúteo, el endometrio dentro de lo que es el útero para entonces, pues en algún momento la mujer, pues tener obviamente la capacidad de concebir, pero que esto no nada más va única y exclusivamente dirigido a lo que sería el ámbito de las modificaciones con respecto a la capacidad o no de tener hijos, sino que también todas estas variaciones hormonales, tanto hipofisiarias como sexuales o tanto hipofisiarias como ováricas, van a tener un impacto a nivel sistémico que no es nada más de un uso en el cual únicamente se va a estar modificando la forma o no únicamente se va a estar modificando fisiológica e histológicamente lo que son las células del aparato reproductor femenino, sino que también va a haber un impacto en el cual nosotros tenemos diferentes receptores a nivel del sistema completo de nuestro organismo. Es decir, nosotros tenemos receptores de estrógenos y progesterona, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de lo que sería la dermis, tanto en lo que sería la parte epidérmica como la parte dérmica. Tenemos también receptores de hormonas como estrógenos y progesterona en la parte que es la gastrointestinal y también va a tener interacción este tipo de liberación hormonal y de sistema con respecto a otros órganos y sistemas, sobre todo el sistema inmunológico, el sistema de recambio óseo y también el sistema del microbioma humano. Conforme van pasando los años y nosotros podemos ver aquí en la tabla derecha superior, vemos como los niveles de hormonas van variando con respecto a la edad una vez que pasamos los 35 años. Una vez que nosotros pasamos lo que serían los 35 años, déjenme quito de aquí para que puedan ver un poquito mejor, vamos viendo cómo en esta línea rosa, que son los estrógenos, que tiene un nivel máximo en lo que sería la juventud temprana, va teniendo un declive a lo largo de lo que serían las décadas posterior a estos años y por fin, pues obviamente en lo que sería la etapa donde se va a estar manifestando lo que sería la menopausia entre los 55 y 65 años, pues esta va teniendo un declive que va a ser mucho más marcado. Al mismo tiempo, la progesterona, que la vemos en la línea azul, va a estar descendiendo en una misma consonancia o en una misma referencia a lo que tenemos en cuanto a los estrógenos, mientras que la hormona folículo estimulante, si se fijan, previo a lo que serían los 55 años, tiene una elevación. Esta elevación, pues precisamente se va a estar dando porque el organismo, en un intento por compensar las bajas concentraciones de estrógeno, lo que va a hacer es que nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, en este caso, nuestra hipófisis, perdón, en este caso, lo que va a estar haciendo es generar una mayor cantidad de hormonas gonadotrofas para poder tratar de compensar las bajas estrogénicas. Sin embargo, esta concentración alta de hormona folículo estimulante no va a generar lo que sería en este caso lo que el cuerpo pretende, ¿no? Que es regular o que es manifestar todavía una concentración más alta de estrógenos y posterior a lo que es la menopausia, entonces tenemos un descenso y un posterior establecimiento de lo que es la segregación de hormona folículo estimulante. Tenemos aquí también lo que sería la hormona luteinizante, que si bien tiene un poco de variación, vemos que es una de las hormonas que menos va a ir variando con respecto al tiempo, pero sí podemos ver que obviamente cuando tenemos un incremento con respecto a las concentraciones de hormona folículo estimulante, esta también se va a estar estimulando o se va a estar incrementando de una manera secundaria. Cuando nosotros vemos las concentraciones de estas hormonas a nivel sanguíneo, podemos ver que, por ejemplo, antes de la menopausia, cuando nosotros tomamos las pruebas de hormonas o de lo que es el perfil hormonal femenino en los días de concentración máxima, que es aproximadamente en el quinto día posterior a lo que es el primer día de menstruación, vamos a estar viendo que las concentraciones de hormona folículo estimulante van a estarse encontrando entre 1 a 30 miliunidades por mililitro. Sin embargo, cuando nosotros vemos que ya estamos en el periodo de la menopausia, estas van a variar y van a ir incrementándose desde un 40 hasta 250 miliunidades por mililitro, que son concentraciones mucho más elevadas y que ya nos está indicando precisamente que este proceso fisiológico en el que el cuerpo está tratando de compensar la baja concentración de estrógenos ya se está dando por a consecuencia de este tipo de tratar de hacer un proceso homeostático y pues nos está manifestando directamente que el periodo de menopausia
ha iniciado. Tenemos aquí la hormona luteinizante, que también va a estar incrementada, pero si se fijan, no tan incrementada como la hormona folículo estimulante, que va a ir variando de 30 hasta 105 miliunidades por litro. Por mililitro, perdón. Tenemos al estradiol, que a diferencia de hormona folículo estimulante y luteinizante, pues desciende de 50 a 500 picogramos por mililitro hasta 5 y 25 picogramos por mililitro. Tenemos las concentraciones de testosterona, que estas también reducen, que por ahí alcancé a escuchar que sean preguntas con respecto al síndrome de ovario poliquístico. De hecho, el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis son dos condiciones que mejoran precisamente con la manifestación de la menopausia. Sin embargo, toda la sintomatología que conlleva la menopausia acarrea un montón de situaciones extras si la paciente por alguna de estas dos patologías anteriores ya tenía alteraciones de tipo metabólico o ya tenía algún otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa secundaria a las condiciones de síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Pues obviamente la menopausia con los cambios metabólicos y endocrinológicos acarrea algunas consecuencias. Tenemos también la estrona, que pues también es una forma de estrógeno que es menos abundante que el estradiol y que también se va a ver disminuida en cuanto a sus concentraciones una vez que se manifieste la menopausia. Con respecto a las etapas, pues aquí les tengo este esquema que es un poquito más ilustrativo con respecto a la línea del tiempo y con respecto a obviamente cómo se va manifestando y cómo es el orden de cada una de estas y también más o menos cuántos años dura y también cuáles son los síntomas que se van a estar manifestando con respecto a cada una de estas etapas. Obviamente, sí existen situaciones en las cuales tenemos tanto a mujeres que van a tener la menopausia en etapas más tempranas de la vida como a mujeres que van a tener la menopausia en etapas más tardías de la vida y esto obviamente también va a acarrear sus propias consecuencias. Sin embargo, dentro de los parámetros estadísticos de población que nosotros tenemos, la menopausia pues debe de estar manifestándose entre los 48 a los 50 años y tener un periodo de restablecimiento o de adecuación a estos cambios hormonales y fisiológicos que se están dando por esta alteración, por esta situación fisiológica que pasamos por la etapa de la vida. Aproximadamente entre los 51 y 55 años ya debería de tener esta parte en donde pues vamos a tener una estandarización o vamos a tener una estabilización de las concentraciones hormonales que da pie a lo que sería también una regularización de la sintomatología. Ahora, como les mencionaba, en cuanto al hablar nosotros de los ciclos menstruales y hablar del sistema reproductor femenino, pues no nada más estamos hablando única y exclusivamente de la capacidad o no de tener hijos o de perder la capacidad de reproducirnos, sino que estas hormonas, al tener diferentes receptores en diferentes órganos y sistemas, en diferentes tejidos y células, vamos a tener afectaciones que van a ir desde lo que sería sistema nervioso central, hasta lo que sería, por ejemplo, sistema cardiovascular, sistema hepático, sistema digestivo, entre otros. Cuando nosotros estamos analizando qué es lo que va a estar impactando o qué cambios va a implicar lo que sería la menopausia, vamos a poder contemplar la importancia que tiene de la segregación tanto de estrógenos como de progesterona. A nivel cerebral, por ejemplo, nosotros podemos ver que el detectar o el diagnosticar la perimenopausia, la menopausia, nos ayuda porque, por ejemplo, en este caso, el mantenimiento de la temperatura corporal se va a ver afectada. Podemos empezar a tener pacientes que tienen intolerancia a frío, podemos tener pacientes que tienen intolerancia al calor, pudiéndolo confundir a lo mejor con algún tipo de sintomatología de hiper o hipotiroidismo, ya que obviamente también al haber cambios en lo que es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, también va a haber modificaciones en lo que es el eje hipotálamo hipófisis eh, adrenales, hipotálamo hipófisis adrenal y también modificaciones en lo que es el hipotálamo hipófisis tiroideo, en donde va a haber modificación en lo que serían las concentraciones de hormona liberadora de corticotropinas y también va a haber modificaciones en lo que serían hormonas estimuladoras de la tiroides. Este tipo de sintomatología es normal debido a la interacción que existe entre la TRH y lo que serían los estrógenos. Entonces, la modulación de la temperatura corporal en este caso se ve afectada y el poder diagnosticar lo que sería la menopausia como tal nos apoya a que entonces nosotros podamos prevenir o podamos ver a la paciente para
podría decir, no, pues es que este cambio de lo que sería la compensación de la temperatura no es a consecuencia de una situación tiroidea o es a consecuencia de, pero ya es como una circunstancia que puede estarse manifestando en una concordancia o similar tiempo o manifestación a lo que sería la menopausia. Sin embargo, pues todos estos bochornos y todos estos cambios con respecto a lo que sería la regulación de la temperatura corporal son también parte de lo que sería este proceso fisiológico en donde hay el declive de los estrógenos y un incremento en la concentración de hormona folículo estimulante. También en este caso puede retrasar la pérdida de la memoria. Cuando nosotros hablamos de lo que sería la menopausia y detectarla a buen tiempo o poder reconocer los signos y síntomas y poder explicarle a la paciente qué es lo que sucede, vamos a estar viendo que existen diferentes mecanismos de alimentación y existen diferentes suplementos que nos van a estar apoyando a prevenir el declive cognitivo que trae consigo la menopausia. También el diagnosticarla a tiempo nos ayuda a regular las partes del cerebro que preparan al cuerpo para el desarrollo sexual y reproductivo, ¿no? Que en este caso, pues también nos ayuda a prevenir y a empezar a tener también otro tipo de esquemas de prevención en la mujer con menopausia. Sabemos que, por ejemplo, la mujer en etapa fértil tiene que estarse haciendo chequeos semestrales y anuales de lo que sería precisamente el cervix y también de lo que sería la mama. Sin embargo, una mujer que ya entra en un periodo de menopausia también se tiene que estar haciendo cada tanto seguimiento con respecto a lo que sería el endometrio para prevenir lo que sería el cáncer endometrial y también este seguimiento a lo que sería el ovario para prevenir cáncer de ovario, aparte de lo que ya pues obviamente se viene analizando con lo que es el cáncer de mama. A nivel de hueso vamos a tener también afectación, que es el que vamos a estar viendo directamente, en donde los estrógenos, aquí yo no sé por qué se me borró el texto o si viene ahorita con un clic más, pero en este caso los estrógenos, al igual que muchos órganos y sistemas, también en la parte de las células óseas vamos a tener receptores que van a estar modulando la regeneración ósea y que estas obviamente al tener una baja concentración de estrógenos se van a ver directamente afectadas e implicadas en los procesos metabólicos que van a empezar a tener declive y que van a empezar a tener una merma con respecto a conforme vaya pasando la edad y que obviamente es uno de los signos o síntomas que va a ir persistiendo con el tiempo, no va a ser nada más como que un periodo en el cual hay un déficit en lo que sería la resorción ósea, sino que esto va a estar perdurando con el tiempo y es importante que si el adulto o la mujer adulta en este caso no tenía una especial atención con lo que sería el consumo de calcio, el consumo de vitamina D y la estabilización de lo que sería un seguimiento adecuado de lo que es su masa ósea, en este caso pues se empieza a dar un seguimiento también de lo que podrían ser las implicaciones o complicaciones para lo que es la definición o para lo que es el establecimiento de la masa ósea. A nivel de las mamas, el diagnosticar la menopausia nos ayuda a estimular el desarrollo de la mama en la pubertad y prepara la producción de leche. En este caso estamos hablando de los estrógenos y la progesterona. Obviamente hay una pérdida en cuanto a lo que sería la pérdida de la masa mamaria, en el cual pues también va a ir teniendo consecuencias, ya que también al igual que se hablaba anteriormente en una de las ponencias con respecto a lo que es la microbiota, recordemos que no nada más en esta área del intestino es donde vamos a tener esta diversidad de bacterias o no nada más en el área vaginal, sino que también en el área mamaria, por lo cual esta parte de la mama pues se va a ver afectada directamente por el declive tanto de estrógenos como de progesterona. También va a estar afectando la salud de corazón e hígado, ya que la progesterona y el estradiol ayudan a regular la producción de colesterol del hígado y de este modo disminuyen la acumulación de las placas de arterias coronarias y disminuye el riesgo de un ataque cardíaco, por lo cual las mujeres que entran en un estado perimenopáusico y menopáusico quedan expuestas y quedan vulnerables precisamente a enfermedades de tipo cardiovascular que en anteriores situaciones, pues obviamente la secreción tanto de estrógenos y progesterona protegían. A nivel ovárico, el estrógeno y progesterona estimulan la maduración de los ovarios y el comienzo de los ciclos menstruales. En este caso, obviamente, se deja de secretar estas hormonas porque la reserva ovárica ya se ha mermado completamente. A nivel de la vagina, sabemos que el
la progesterona y el estradiol nos ayudan a mantenerla lubricada y nos ayudan a mantener lo que sería la microbiota en un estado equilibrado, y en este caso va a haber una resequedad y, así como ya se los comentaba su docente anterior, va a haber una mayor susceptibilidad a infecciones a nivel vaginal, y no van a ser infecciones típicas de la mujer en etapa fértil de candidiasis, sino que va a tener una mayor predisposición a lo que es la vaginitis, y como consecuencia esto también va a estar generando diferentes circunstancias que, aunque ustedes no lo crean, a nivel vaginal, la modulación de la microbiota también va a tener interferencia en lo que sería el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema inmunológico en general, no nada más del área vaginal, y también a nivel de lo que sería la regulación de la microbiota a nivel gastrointestinal. A nivel del útero, la exposición prolongada al estrógeno puede aumentar el riesgo de cáncer uterino, por lo cual pues también a la hora de dar algún tipo de terapia hormonal se tiene que tener mucho cuidado con respecto a si existen antecedentes de las pacientes con tener algún tipo algún tipo de cáncer, algún tipo de pariente cercano que haya padecido cáncer de útero, y también enfermedades que tengan una predisposición a tener cáncer de endometrio o cáncer de útero, en el cual, por ejemplo, tenemos a lo que sería la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, que si bien para paliar a lo mejor alguno de los tipos de síntomas vasomotores en la menopausia, podríamos recomendar alguna de estas diferentes terapias hormonales, pues también de acuerdo a las condiciones que ya les estaban ustedes refiriendo con respecto al peso, con respecto a si tiene útero o no tiene útero, y con respecto al impacto al estilo de vida, también hay que estar evaluando si la paciente no ha tenido algún otro tipo de enfermedad en lo que sería el aparato reproductor previo que le predisponga a enfermedades como lo sería el cáncer de endometrio. En cuanto a lo que sería, bueno, las mamás, algunas de las investigaciones han indicado que la exposición prolongada al estrógeno también puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, y esto, pues, al igual que se los mencionaba con respecto a lo que sería la terapia hormonal para el útero, pues también se debe de estar evaluando con respecto a lo que sería el cáncer de mama. Entonces, es importante que siempre en la terapia hormonal, pues, se tenga asesoría con un especialista, y que se tengan también los cuidados preventivos o los estudios indicados para que nos puedan estar ayudando a que en un futuro cercano o en un futuro mucho más adelante, pues no podamos tener algún tipo de complicación debido al uso de alguna de estas dos terapias. Es bien importante que nosotros sepamos que durante lo que es la menopausia, pues vamos a tener una segregación de estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a ser una circunstancia en la cual vamos a tener una secreción excesiva de especies reactivas de oxígeno, que estas se producen de manera natural en el organismo todos los días, por el hecho de simple y sencillamente nosotros liberar y sintetizar energía. Por el hecho de nosotros respirar, estamos liberando estas especies reactivas de oxígeno constantemente en nuestro organismo, que son productos de desecho que pueden llegar a generar daños a lo que sería el ADN o a lo que serían las capas de nuestras células. Sin embargo, nuestro cuerpo tiene un sistema de antioxidantes que está constantemente funcionando para prevenir los daños causados por estos radicales libres. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con el estilo de vida que nosotros vivimos en lo que es la era moderna, tenemos una circunstancia en la cual el estrés oxidativo de nuestro organismo no única y exclusivamente se va a estar generando debido a lo que sería esta producción de energía a nivel mitocondrial o este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel pulmonar, sino que también se va a estar generando por diferentes factores que nos están afectando durante todos los días desde que nacemos hasta que llegamos, pues obviamente, a estos periodos de la menopausia y la andropausia, en el cual pues estos van a estar, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Ahorita con las ondas de calor que hemos tenido y las tormentas solares, sabemos que estas son modificadores de lo que sería el ADN, y que es importante que nosotros tengamos en cuenta que puede afectar a la segregación de especies reactivas de oxígeno a nivel de nuestro organismo. Obviamente la contaminación, dependiendo de la ciudad en la que vivamos, lo que sería la radiación ionizante, que en este caso dependerá mucho de los espacios en donde vivimos y también lo cercano o no cercanos que estemos a diferentes plantas que usen algún tipo de este tipo de radiaciones, el consumo de tabaco, el metabolismo, que ya lo hemos explicado, y lo que sería la inflamación, que más allá de hablar de lo que es el peso de la paciente o más allá de hablar de lo que serían los estados de
obesidad, estaríamos hablando de lo que es la alteración en cuanto a la inflamación metabólica y la inflamación de lo que sería el tejido adiposo, en el cual pues tendremos una alteración y una infiltración de lo que serían células del sistema inmunológico en diferentes tejidos que como tal no van a hacer que estos tejidos dejen de funcionar, pero que a consecuencia de esta inflamación van a generar un deterioro y una alteración del funcionamiento para que se produzca alteraciones en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo y la síntesis de antioxidantes corporales naturales, y que esto pues da como resultado que estas especies reactivas de oxígeno que generalmente se mantienen al margen se estén segregando en grandes cantidades y a consecuencia de esto nosotros tengamos daño en diferentes órganos y tejidos, y que principalmente pues esto también lo vamos a asociar directamente con lo que sería la resorción ósea o el funcionamiento del intercambio o el recambio de lo que sería la masa ósea. Aquí nosotros podemos ver, es importante también saber que así como hablamos de antioxidantes naturales en el cuerpo, como por ejemplo el glutatión, también el estrógeno en las mujeres es un tipo de antioxidante. Obviamente en el periodo de menopausia, este antioxidante que a lo mejor mantenía a raya o generaba que la mujer no tuviera este envejecimiento prematuro o que mantuviera generalmente lo que serían las células en óptimas condiciones, va a empezar a generar que haya un mal funcionamiento, o que también va a empezar a generar que la acumulación de especies reactivas de oxígeno en el cuerpo empiece a incrementarse de sobremanera, justo conforme va depletándose o va disminuyendo lo que sería directamente las concentraciones de estrógenos. Esto va a estar generando en el organismo lo que sería daño a los telómeros, va a generar disfunción mitocondrial. También es por esto que nosotros tenemos a mujeres con menopausia que empiezan a tener alteración en el metabolismo de los lípidos, alteración en el metabolismo de la síntesis del ATP, alteración y generación de lo que sería el envejecimiento prematuro, no nada más a nivel de la piel, sino a diferentes órganos. Va a haber obviamente un daño a lo que serían los ovarios, genera inflamación. Si ya la paciente previamente tenía algún tipo de metainflamación o lipoinflamación, lo que sería a nivel sistémico, esto va a ir empeorando, va a ir deteriorándose y va a estar generando también procesos apoptóticos a nivel de lo que sería pues, ovario. Existen diferentes sustancias que obviamente pueden estarnos ayudando, ya que si nosotros tenemos bajos niveles de estrógenos en el periodo de menopausia, también se pueden implementar diferentes antioxidantes que van a poder combatir a esta secreción excesiva de lo que sería el estrés oxidativo, como por ejemplo la quercetina, el resveratrol, la cúrcuma, la fosfocianidila, la crosina y la crocetina, que nos van a estar ayudando a compensar este efecto antioxidante que tenían los estrógenos, y que si bien la menopausia no va a ser reversible y que algunas de las opciones que tenemos en la vía farmacéutica, como lo sería por ejemplo el tratamiento de reemplazo hormonal, no puede ser directamente aplicado a todas nuestras pacientes que cursan o que tienen estas situaciones de menopausia en la cual la sintomatología sobrepasa lo que es o lo que se considera lo normal, o genera todavía mucha más alteración metabólica de la que la paciente ya venía acarreando. También nosotros podemos empezar a ver que existen diferentes tratamientos no farmacológicos que van a estar apoyando y que van a estar ayudando a las pacientes para que la defensa antioxidante se esté incrementando, a pesar de que las especies reactivas de oxígeno también se estén incrementando conforme los niveles de estrógeno se van depletando. Es importante conocer esto, ya que pues durante la menopausia y esta deficiencia de estrógenos se va a estar generando esta inflamación crónica que ya veníamos mencionando anteriormente, se genera estrés oxidativo, y esto va a estar generando o va a estar propiciando una alteración en lo que sería la remodelación del hueso. En este caso va a incrementarse una situación en la cual va a haber una mayor cantidad de células del sistema óseo que van a estar lanzándose a lo que sería
se podría decir, a lo que es la gamificación o a lo que es la constitución de lo que es la masa ósea o lo que es el hueso, y va a haber una menor resorción. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo va a tratar de hacer este sistema de compensación en donde se va a estar liberando una mayor cantidad de células de formación, pero el hueso va a ser incapaz de resolver. ¿Qué quiere decir? Que va a haber liberación como de que yo te estoy pasando un montón de ladrillos, pero ¿qué crees? Tú no tienes cemento, entonces, pues ni modo que nada más apiles los ladrillos así y pretendas construir una casa, ¿no? Entonces, la resorción ósea que está dada y que está mediada por los estrógenos se va a ver depletada o se va a ver disminuida precisamente por esta falta de estrógenos, lo que puede generar en pacientes que haya una aparición de osteopenia en un primer lugar y que posteriormente esto se pueda convertir en una osteoporosis. Obviamente, esto no es única y exclusivamente a consecuencia de lo que sería la menopausia, sino también a los niveles de estrés oxidativo. Podemos tener pacientes con menopausia que tengan una disminución de la masa ósea mucho menor, a pacientes que, por ejemplo, aparte de la menopausia, tienen demasiados factores que están generando estrés oxidativo y que están promoviendo esta pérdida de la capacidad del cuerpo para la resorción ósea, que va a dar como consecuencia, ahora sí, que la osteoporosis se presente en una instancia o en una edad mucho más temprana, o que también sea una osteoporosis mucho más agresiva con las pacientes. Ahora, ¿qué es la osteoporosis? Cuando nosotros estamos hablando de la osteoporosis, estamos hablando de una disminución de la masa ósea, a la cual nosotros llamamos comúnmente osteopenia, en la cual pues puede haber una disminución ligera, pero que obviamente cuando nosotros estamos hablando ya de una osteoporosis, estamos hablando de que hay un deterioro en la arquitectura microscópica del tejido óseo y hay un incremento de la fragilidad ósea, en la cual aquí como nosotros podemos ver en el diagrama que tenemos de lo que serían las vértebras, como el hueso generalmente fuerte y flexible, pues sí va a tener cierto tipo de poros, pero sin embargo, cuando ya estamos hablando de osteoporosis, estamos hablando de un hueso que es casi que esponjoso, ¿no? Hay tantos huecos que el hueso se vuelve muy frágil y puede perder, pues obviamente, la capacidad de ser flexible, y esto va a estar generando que en las pacientes pues tengamos una mayor predisposición a fracturas, y como lo podemos ver en esta línea de tiempo, vemos que posterior precisamente a la menopausia es cuando tenemos una mayor cantidad de la pérdida de la masa ósea. Las causas que pueden estar generando este tipo de enfermedad, pues es la acidificación del cuerpo, que en este caso las alteraciones del pH también están altamente asociadas a lo que sería la microbiota intestinal, falta de ejercicio, que también ya lo mencionaban en las ponencias anteriores, es indispensable la actividad física para la reducción, obviamente, de la pérdida de la masa ósea, falta de vitamina D, que esto puede ser también porque posterior a la menopausia también tenemos pacientes que tienen un deterioro o alteraciones a nivel neurológicas que van asociadas con el declive cognitivo, pero también cambios en el estado de ánimo, y esto puede generar que la paciente se encierre o se aísle en lugares en donde tenga una menor capacidad de absorber vitamina D, o también consuma alimentos que no estén fortificados con vitamina D. Tenemos también las situaciones de estrés, que dentro del estrés pues sabemos que existe el estrés físico, que puede ser por alguna enfermedad, o en este cambio en este caso por una modificación en la secreción de hormonas, específicamente de estrógenos. Tenemos también situaciones que pueden ser de tipo psicológico, como sería, por ejemplo, situaciones en donde hay una disminución o hay bueno, no, más bien hay un estrés de tipo emocional, estrés también de tipo académico, profesional, etcétera, etcétera, alimentación acidificante y también factores hormonales, como lo sería directamente la menopausia. Dentro de los factores de riesgo, pues que hay un historial previo de fracturas, fractura de cadera en padre o madre, menopausia precoz, es decir, antes de los 45 años, el bajo peso, el tabaquismo activo, un estilo de vida sedentario, ingesta de alcohol y café en exceso, es decir, más de 3 copas o más de 3 tazas al día, y el uso de algún tipo de esteroide, que obviamente también aquí va a poner en riesgo a todas aquellas mujeres que padezcan de dolor crónico y que necesiten de antiinflamatorios esteroideos, o algún tipo de mujer que padezca alguna enfermedad de tipo autoinmune, por ejemplo lupus o por ejemplo artritis, que tengan que estar usando estos corticoides y que por consecuencia pues también den que haya una desmineralización ósea.
¿Cómo se trata la osteoporosis? Con ejercicio de actividad física, con una alimentación de tipo alcalina y con una reducción del estrés. Con la osteoporosis, pues obviamente va a haber un efecto que el más notable va a ser el de lo que sería la columna vertebral, en donde, como nosotros vamos viendo, las mujeres que van teniendo cada vez más edad, al igual que los hombres, pues vamos teniendo una pérdida en cuanto a lo que sería aparentemente la estatura. Sin embargo, en este caso, pues lo que está viendo es un deterioro de lo que sería la columna vertebral y de las vértebras. Más o menos a los 50 años, algunas vértebras comienzan a mostrar debilidad. A los 65, las vértebras deformes permiten el desplazamiento de los omóplatos y el abdomen, razón por la cual se empieza a formar lo que nosotros vemos como joroba. Y tenemos a los 80 años que hay una gran cantidad de vértebras que están afectadas y la deformación de la espalda y el abdomen se hace más acusada y notoria. En este caso, no sé si les hayan tocado ver, a mí me ha tocado incluso ver a pacientes mujeres ya 70, 80 años, que son pacientes que es casi que imposible tomar la estatura en el consultorio porque la paciente está completamente rígida y doblada hacia abajo. La paciente ya es incapaz de erguirse y es incapaz de poner la columna pues recta, ¿no? La espalda recta, y que pues para este tipo de pacientes se necesitan otro tipo de medidas para la estimación de la estatura o incluso medidas para la estimación de el peso, ya que pueden ser pacientes que incluso estén en silla de ruedas y que sea muy difícil por lo que sería la forma y la debilidad de la columna vertebral, el que nosotros podamos hacer sus medidas antropométricas de manera convencional o subiéndoles a una báscula. Ahora, en cuanto a la remodelación ósea, nosotros podemos ver que estos ciclos de remodelado van a tener diferentes etapas de acuerdo a cómo se va haciendo de manera natural. Esto sucede cuando obviamente nosotros estamos hablando de que hay una situación de sanidad, o sea, que la remodelación ósea se está llevando de manera adecuada y no hay ningún tipo de circunstancia que esté generando que haya alteraciones o que haya modificaciones que estén depletando, que estén alterando este cambio o modificación de la estructura de los huesos. Durante las primeras 2 a 4 semanas, la superficie del hueso se va a estar encontrando en reposo y vamos a empezar a generar a nivel de lo que es la médula ósea un tipo de células jóvenes de lo que sería el hueso que se van a estar llamando preosteoclastos, que son estas celulitas naranjas que nosotros podemos ver del lado izquierdo, en donde estos se van a empezar a adherir a lo que sería la parte interna de lo que es la médula ósea, ¿ok? En este caso, va a haber un estado de resorción en los cuales estos preosteoclastos van a estarse convirtiendo en osteoclastos activos y van a empezar a adherirse a lo que sería la pared ósea. Entonces, vamos a tener aquí células mononucleares, que van a ser células que son parte del sistema inmunológico, que nos van a estar también ayudando a que estas células y este proceso se lleve de manera adecuada, en un proceso en el cual va a haber una inversión y los osteoclastos activos se van a convertir en pleostoclastos, se van a agrupar para convertirse en osteoblastos y por último se van a transformar en lo que serían osteocitos, que van a dar como resultado lo que sería la mineralización, en donde ya se ha conformado una capa nueva de lo que sería el hueso, una capa nueva de lo que sería la masa ósea dentro de lo que sería la médula, y esto pues obviamente va empujando hacia afuera y va formando pues directamente lo que sería nuestro hueso. Ahora, este proceso para la sintetización o para la mineralización va a durar de entre 3 a 4 meses en total, es decir, que nosotros estamos cambiando nuestras células óseas o esta mineralización de nuestros huesos se está llevando a cabo en este periodo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros o nuestros pacientes están en la menopausia? Nosotros vamos a estar viendo que existe una intervención molecular y celular de estas células a nivel de lo que sería pues este remodelado, en donde nosotros podemos ver que la menopausia va a estar guardando una relación muy íntima con respecto a este remodelado o con respecto a esta mineralización ósea. Cuando nosotros hablamos de que existe osteoporosis debida a una disminución de las concentraciones de estrógeno, estamos hablando de que pues hay un declive de estrógenos en el cual pues estas van a estar actuando directamente en los osteoblastos. Recordemos que aquí los osteoblastos son esta parte en donde las células del hueso, si pueden ver aquí en la que sería la penúltima fase de lo que sería la mineralización ósea,
esta parte en donde los preosteoblastos después se convierten en osteoblastos para agruparse y generar la mineralización, los estrógenos van a estar interviniendo directamente en esta parte. Es decir, que nosotros vamos a tener un proceso normal en el cual las células de nuestro sistema óseo se van a estar sintetizando. Sin embargo, el estrógeno es precisamente una de las hormonas que no nada más va a estar haciendo este proceso de lo que les mencionaba anteriormente, de la selección del folículo primordial, la liberación de estrógenos para la liberación de luteína y lo que sería la irrigación de lo que es el endometrio, sino que también a nivel de lo que sería directamente nuestra médula ósea, esta va a ser la hormona encargada de agrupar a estos osteoblastos y permitir este proceso de conformación y que se forme nuestro hueso. Ahora, cuando nosotros tenemos bajas concentraciones de estrógeno, lo que va a estar generando es que va a haber una alteración en cuanto a lo que serían el ciclo de las del ciclo de las paracrinocitoquinas, es decir, que una conformación o una reducción en lo que serían las concentraciones de estrógeno va a generar que los osteoblastos no puedan generar un proceso correcto de lo que sería la resorción ósea y van a dirigir a los osteoclastos que deberían de hacer el proceso de la mineralización a un estado apoptótico. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrógenos van a estar procurando el proceso de la maduración de estas células óseas para llevarlos directamente a lo que sería el proceso de resorción y el proceso de mineralización. Y al no haber este proceso protector o al no haber este antioxidante a nivel óseo, lo que se va a estar generando en lugar de que estas células óseas vayan madurando y vayan agrupándose y vayan mineralizándose, lo que se va a generar en este caso es que antes de llegar al proceso de mineralización, lo que van a hacer estas células de nuestro sistema del hueso es que van a entrar en un estado apoptótico, es decir, que debido al estrés oxidativo, estas células van a morir antes de poder generar el proceso de mineralización y este proceso que se generaba cada 3 o 4 meses va a empezar a tener un declive, va a haber situaciones en las que se lleve a cabo la mineralización, va a haber situaciones en las que no se lleve a cabo y es lo que va a dar como resultado esta apariencia del hueso que se va a ver con forma de una esponja en la que va a haber grandes huecos o va a haber grandes porciones de hueso que no se están mineralizando debido a que las células no están llegando a una maduración en término y lo que sucede aquí pues es que no existe el protector o no existe el guardián, que en este caso son los estrógenos, para cuidar y preservar el proceso de maduración que deberían de llevar estas células en las cuales pues van madurando y van diferenciándose desde una primera etapa que serían pues obviamente los que serían directamente nuestros preosteoclastos hasta llegar a osteocitos. Entonces, en este caso, hagan de cuenta que se pierde como un guardián, vienen los radicales libres, atacan a estas células de nuestro sistema óseo y lo que generan es que no puedan llegar a una madurez, estas se destruyen y entonces no hay mineralización, por lo cual a veces el proceso de mineralización falla, a veces el proceso de mineralización triunfa, pero va dejando grandes huecos y va generando pues que el hueso se vuelva mucho más frágil. En cuanto a lo que se debería de hacer o en cuanto a las recomendaciones más generales con respecto a la nutrición en la menopausia, que nos va a estar ayudando, no nada más con esta situación de lo que sería la osteopenia o lo que sería la osteoporosis, sino directamente también con todos los síntomas vasomotores y con todos los síntomas que se pueden llegar a tener con respecto a la menopausia, vamos a tener que existen diferentes modelos de recomendación de acuerdo a diferentes naciones con relación a lo que sería directamente la menopausia. Tenemos, por ejemplo, que la comisión de Eat Lancet nos recomienda que en cuanto a las proteínas se debe de consumir lo que serían proteínas de plantas, legumbres, nueces, pez y frutas, y se debe de prevenir o se debe de reducir el consumo de carne roja procesada, aves, huevos y productos lácteos. Se deben de consumir grasas principalmente de fuentes vegetales insaturadas y no se deben de consumir grasas saturadas y aceites parcialmente hidrogenados. En cuanto a los carbohidratos, se prefieren integrales y se evitan lo que serían los carbohidratos refinados. En cuanto a la Asociación Estadounidense del Corazón, en pacientes con
menopausia se recomienda que se consuma pescado más de 200 gramos por semana y carnes procesadas menos de 100 gramos por semana. En cuanto a grasas, se recomiendan los frutos secos, las semillas, las legumbres, más de 4 porciones por semana. Y también en grasas saturadas, menos de 7% de lo que sería la energía. En lo que serían cereales, serían más de 3 cereales o 3 porciones al día de lo que serían cereales integrales y más de 4 o 5 tazas de fruta al día, en menos de 1500 miligramos de sodio. Y también en cuanto a bebidas azucaradas, pues menos de 36 onzas semanales. Es decir, pues que obviamente el consumo de azúcares de refinados se reduce. La principal fuente de proteína animal debería de ser de pescado y también en este caso, pues de algunas vegetales y algunas proteínas de origen vegetal. En cuanto a las recomendaciones con respecto a lo que, bueno, aquí es con respecto a lo que serían las dietas hiperproteicas en pacientes con menopausia, que también pues se pretende lo que es la prevención de la sarcopenia. Se recomiendan diferentes porcentajes o diferentes gramajes de proteína con relación a lo que sería la alimentación. Recordemos que estos tipos de proteína o recordemos que la cantidad o el tipo más bien de proteína que se recomienda va a ser de proteínas vegetales y proteína de pescado. Y, por ejemplo, Igley en 2009 en Estados Unidos recomendaba 1.2 gramos por kilogramo de peso corporal de lo que sería proteína, en donde pues esto apoyaba a reducir los índices de sarcopenia. Rosato en 2017 en Brasil igual comprobó esta circunstancia en donde obviamente beneficiaba mucho más a pacientes con menopausia, dando 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteína que 0.8 gramos. Y Silva en 2020 en Brasil hizo este estudio e incluso se puso a dar un gramaje mucho más alto, en el cual no dio 1.2, sino dio 1.6 gramos por kilogramo de peso de proteína en 26 mujeres posmenopáusicas. Y obviamente esto apoyó a que hubiera una disminución en cuanto a lo que serían los índices de sarcopenia en pacientes posmenopáusicas. Una de las dietas más recomendables para lo que sería evitar la disminución de la mineralización ósea es la dieta DASH, que esta dieta pues es específicamente, específicamente diseñada para pacientes que tienen problemas cardiovasculares y que va muy enfocada, aparte de la parte de dar diferentes grupos de alimentos en ciertas cantidades de manera semanal y de manera diaria, también a lo que sería la reducción del consumo de sodio y el incremento de consumo de otros minerales como sería el potasio y el calcio. Alexa, enciende la luz de la sala. Entonces, en esta dieta no nada más se dan como ciertas situaciones en donde podemos dar de 6 a 8 porciones de granos, obviamente integrales al día, 4 o 5 porciones al día de vegetales, 4 o 5 porciones de frutas, 2 o 3 porciones al día de lácteos bajos en grasa. Obviamente aquí nosotros vemos 2 o 3 porciones y decimos, ok, sí, pero ¿cuántas calorías son? Les voy a dar un manual que le voy a mandar a la Federación Nacional de Nutrición para que se los pueda compartir a ustedes. Es un manual digital que yo misma recabé la información. Vienen diferentes tablas, también vienen diferentes ejemplos para que ustedes puedan ir viendo todo lo que es la dieta DASH y también ahí viene una parte muy importante en donde al final del manual viene una lista de alimentos procesados que son bajos en sodio, que sabemos que obviamente también por situaciones del día a día, sabemos que para la facilidad y también la practicidad eh, de los pacientes, pues sí se debe de ir integrando y se debe de ir también teniendo un poquito más de apertura a utilizar alimentos del mercado y que obviamente estas dietas sí pretenden que nosotros tengamos una dieta mucho más natural, pero también necesitamos facilitarle la vida a los pacientes. No todos tienen el privilegio de poder tener a la disposición alimentos y productos todo el tiempo naturales o no tienen la economía o no tienen el tiempo o no tienen incluso la disposición de la salud mental de estarse dando la tarea de hacer eso. Entonces, espero que esto también les sirva o les pueda ayudar.
Las características principales de la dieta DASH es que es limitada en sodio, da de 1.500 miligramos a 2.300 miligramos al día. En este caso se usa la dieta DASH más estricta, como si la paciente tuviera hipertensión arterial, pero en este caso la disminución de las concentraciones del consumo de sodio favorece también que haya una mayor resorción y una mayor mineralización ósea. Esta es baja en grasas saturadas, colesterol, por lo que incluye lácteos descremados, es alta en minerales como potasio, magnesio y calcio y fomenta el consumo de frutas y verduras y también fomenta el consumo de cereales con fibra. En cuanto a lo que sería la dieta DASH y los efectos no cardiovasculares, que sí tiene muchos efectos cardiovasculares, vamos a ver que por el consumo de frutas y verduras, el incremento de agua al consumirlos, el incremento de citrato y el incremento de potasio, la disminución de sal y lo que sería el incremento de calcio, va a estar ayudando a que haya un mayor volumen urinario con una hipersaturación, que disminuye la hipersaturación de sales renales, disminuyendo el riesgo de nefrolitiasis, pero también va a empezar a generar un estado en el cual va a haber una mayor cantidad, una reducción de la excreción de calcio a nivel urinario, lo que genera un balance positivo de calcio y genera un menor riesgo de osteoporosis, razón por la cual pues la dieta DASH, al tener estas especificaciones muy adecuadas con respecto a lo que sería la cantidad de minerales que se deben de consumir en la dieta, va directamente a apoyar precisamente a la mineralización ósea. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que sería la dieta DASH. En este caso, tenemos como en tabla todo lo que estábamos viendo ahorita en el esquema como tipo plato del buen comer, en donde, si se fijan, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? En donde nos va variando las porciones de cereales, de frutas, de vegetales, que si se fijan, ¿cuántos de nosotros realmente en la actualidad consumimos de 4 a 5 porciones de verdura y 4 o 5 porciones de frutas de manera diaria? En el cual, pues obviamente, si se fijan, también nos da este enfoque de lo que serían pollo y atún, a pesar de lo que pudiésemos pensar con las carnes rojas y la pérdida de la masa muscular, pues se recomiendan las carnes blancas, no se recomiendan obviamente y los embutidos. En este caso, en el manual que les comento que les voy a pasar, sí vienen algunos embutidos que son muy bajos en sodio y que son recomendados por la dieta DASH, pero en este caso, pues los embutidos convencionales se quitan completamente de la dieta, se incrementa lo que serían los diferentes aceites vegetales, en específico lo que sería el aceite de oliva, y pues se dan algunos azúcares que van a ser simple y sencillamente de origen natural y que todos aquellos que son como industrializados pues se consumen menos de 5 veces a las semanas, ¿no? Entonces es aquí donde vemos como que una indicación muy general en donde todo lo que sí se debe hacer, pero también lo que se debe de empezar a restringir. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que es la dieta DASH y la dieta mediterránea de 1.600 a 1.700 calorías para que después que les pasen este material o después que puedan ver las grabaciones puedan tener una mayor comparación, pero si nos fijamos, una de las características más significativas de la dieta DASH es que cuando llegamos a la parte de potasio, magnesio, calcio y sodio, estamos directamente hablando de que a diferencia de la dieta mediterránea, que también tiene muchos beneficios para la salud, el potasio nos lo marca en 4.700 miligramos, el magnesio en 500 miligramos, el calcio en 1.200 miligramos y el sodio en menos de 3.000 miligramos. Obviamente para paciente con menopausia se recomienda menos de 1.500 miligramos diarios, ¿ok? Que serían menos de 1.5 gramos diarios de sodio. Aparte de esto, pues tenemos algunos alimentos que son específicos para la menopausia que pueden estar ayudando tanto a lo que serían síntomas vasomotores como otros síntomas y que están implicados también en lo que sería la osteoporosis. Tenemos lo que sería el consumo de alimentos a base de lo que es la linaza, en donde pues estas nos ayudan a lo que sería el alivio del insomnio, disminución de los sofocos y también de los cuadros depresivos, reducción del número de sofocos al día, mejora los problemas de sueño, y aquí si se fijan lo podemos consumir en lo que sería cápsulas de extracto de maca, aquí los tenemos como en 1.500 miligramos o 500 miligramos cada cápsula. Tenemos 25 gramos de muffins de linaza
isoflavonas de soya, que serían 50 miligramos. Obviamente las isoflavonas de soya se usan en pacientes con menopausia que no tengan antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y que no tengan antecedentes de endometriosis. Extracto de germen de soya, 100 miligramos, o bebida a base de soya, 500 miligramos. También pacientes que tienen hiper o hipotiroidismo no pueden consumir soya, ¿ok? Que eso pues está contraindicado. En cuanto a lo que sería el consumo de la vitamina D, para evitar lo que sería la osteoporosis en pacientes con menopausia, tenemos que la suplementación va variando aproximadamente de lo que serían 1,000 unidades internacionales hasta 4,000 unidades internacionales, y vemos estudios como por ejemplo el de Inda Vivandan en 2022, que es uno de los estudios más actuales que se tienen con respecto a la osteoporosis y la menopausia. Da la suplementación de ergocolecalciferol de 40,000 unidades por semana, ¿ok? No es por día, 40,000 unidades internacionales por semana para reducir los niveles de proteína C reactiva, que da como resultado obviamente que los niveles de inflamación y los niveles de radicales libres se vayan disminuyendo, y esto como resultado también genera un mayor éxito en lo que sería la mineralización y la reabsorción a nivel ósea, para evitar precisamente esta osteopenia o evitar precisamente lo que sería la osteoporosis, que son unas de las dosis más altas que se han utilizado en la actualidad, y que hasta la fecha pues sí existen situaciones de vitaminosis con vitamina D. No es como que tú te vayas a matar con una dosis de vitamina D, pero en este caso el consumo precisamente de la vitamina D ayuda a diferentes situaciones que van mucho más allá del hecho de metabolizar el calcio. Nos ayudan obviamente a disminuir proteína C reactiva, nos ayudan a disminuir interleucina 1, que es proinflamatoria, que aparece de hecho en el esquema de la apoptosis de los osteoclastos. Nos ayuda a disminuir el factor de necrosis tumoral alfa y diferentes marcadores proinflamatorios, por lo cual hay una regularización también del sistema inmunológico que se ve implicado y afectado profundamente también por el declive de las concentraciones de estrógeno. Y debido obviamente a estas concentraciones o a esta suplementación con vitamina D, vamos pudiendo apoyar a las pacientes a que tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel inmunológico y a nivel de la salud de la masa ósea, estas vayan pudiendo recuperarse, obviamente en acompañamiento de un estilo de vida que sea activo y en acompañamiento de un estilo de dieta antiinflamatoria que se enfoque en lo que sería el consumo de minerales, como lo sería, por ejemplo, la dieta DASH. Aquí tenemos diferentes efectos que no nada más vamos a estar viendo a nivel de lo que sería directamente el hueso o el sistema nervioso central, sino que también nos ayuda a regularizar el pH vaginal, que también es uno de los temas importantes, ya que a nivel vaginal, pues nosotros tenemos diferentes circunstancias que incluso la microbiota vaginal se considera un órgano completamente autónomo y externo a algún otro funcionamiento, en el cual también esto va a mejorar en las pacientes que haya una mayor hidratación a nivel vaginal, que reduce la resequedad vaginal, y también ayuda a que las pacientes tengan un menor índice de vaginosis, vaginitis, candidiasis vaginal, y ayuda con este problema, por ejemplo, que pueden tener las pacientes de prurito vaginal. También ayuda en el proceso de lo que sería el llevar a cabo las relaciones sexuales de manera adecuada, que también es uno de los temas que no se habla muy frecuentemente en la menopausia, pero que también ocurre muchas veces en estos pacientes. Y la vitamina D pues también va a estar apoyando en esta directriz o en esta línea a que nuestros pacientes pues se vayan sintiendo mejor, no nada más en el aspecto de cuanto a su salud, sino también a su salud mental y su salud sexual. En este caso, uno de los estudios más actuales es el del 2016 de BALA, que recomienda 60,000 unidades internacionales de colecalciferol en tabletas durante 10 semanas, que si se fijan, vemos dosis muy altas de vitamina D, y sin embargo, pues no ha habido así como que una situación en la cual se tenga un efecto nocivo de esta vitamina. Nosotros sabemos que al exponernos un 15% de nuestra piel durante media hora al sol, sintetizamos más de 200,000 unidades internacionales de vitamina D. Entonces realmente llegar a una dosis tóxica de esta vitamina es difícil.
Aquí son unos de los suplementos que yo más frecuentemente uso. El que más me gusta usar es el Skin Beat, que a pesar de que el Skin Beat es como un producto que se vende mucho al mercado como para la salud de la piel, realmente va a estar ayudando a muchos otros órganos y sistemas más allá de lo que es la apariencia de la piel y el envejecimiento. También tenemos el resveratrol, que es un antioxidante que tiene efectos antiinflamatorios, antioxidativos, antiapoptóticos, detoxificantes y que ayudan a la proliferación celular. Nos va a estar obviamente ayudando a lo que sería reducir los índices de estrés oxidativo que existen en los pacientes con, ya se debe decir, con síndrome de ovario poliquístico también, pues, pero en menopausia, y que esto obviamente va a estar ayudando también a que la resorción ósea se lleve a cabo debido a que neutraliza estos radicales libres que van a estar entorpeciendo el metabolismo óseo y el metabolismo de nuestras células óseas o los procesos apoptóticos de manera anticipada que se pueden llegar a generar en estas células. Y por último tendríamos lo que sería el EGCG o el epigalocatequina 3-galato, que es extracto de té verde, que también es un antioxidante potente que va a estar apoyando en pacientes que tienen menopausia para reducir lo que sería la apoptosis de las células óseas y obviamente cuando nosotros hablamos de reducción de estrés oxidativo va a tener un impacto positivo y va a tener un impacto benéfico para lo que es la salud de la masa ósea, pero también en todos los otros síntomas que se llegan a manifestar precisamente por la menopausia y el estrés oxidativo. Hablábamos de una cosa bien importante que son precisamente los probióticos o lo que sería la microbiota gastrointestinal. En este caso, los probióticos como Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bifidobacterium longus, Bifidobacterium infantis, nos van a estar ayudando a lo que sería directamente disminuir lo que es la pérdida de masa ósea. En este caso, cuando nosotros hablamos de la microbiota, recuerden que no se trata única y exclusivamente, por ejemplo, de tomarnos un calcio o tomarnos vitamina D y pretender que todo va a estar bien, sino que también va a haber un proceso digestivo. Si la paciente tiene problemas gastrointestinales como tiene problemas sí, del tubo digestivo como gingivitis, caries, inflamación de lo que sería el esófago, gastritis, colitis, úlcera gástrica, úlcera péptica, dolor en colon o inflamación por Crohn o CUSI, es muy difícil que estas vitaminas y que estos nutrientes que están llegando a lo que sería el organismo se activen o se absorban de manera natural o se absorban de manera eficiente. Y uno de los probióticos que yo más uso para mis pacientes que tienen menopausia es el G-Balance de Nestlé, que aparte de que tiene gran parte de estos probióticos que puede consumir la paciente en menopausia, también contiene mioinositol y esto ayuda a las pacientes a que tengan un mejor resultado, sobre todo si ya han tenido previamente enfermedades del tracto gastrointestinal o el tracto urinario, en donde el tracto genitourinario, vaya, en donde pues como consecuencia o las principales situaciones que puedan tener son enfermedades que están afectando a la fertilidad, enfermedades que están afectando la función metabólica, la función inmunológica, como síndrome de ovario poliquístico o como endometriosis. También con la menopausia, a pesar de que los síntomas de estas patologías reducen, también los probióticos nos van a estar ayudando a optimizar el buen funcionamiento del sistema o el aparato reproductor femenino. También ayuda a prevenir a que las pacientes tengan que ser operadas si se les tenga que extirpar el útero, se les tengan que formar miomas, quistes, etcétera, etcétera. Y ayuda obviamente también a prevenir lo que sería el cáncer de endometrio, que es una de las principales preocupaciones que existen una vez que la paciente pues tiene la menopausia. Bueno, hasta aquí llegaríamos hasta el momento. Esto era lo que les quería traer y lo que les quería informar con respecto a lo que es la salud, la masa ósea y lo que es precisamente el metabolismo óseo y lo que es la nutrición. No sé si tengan algunas preguntas. Perfecto, maestra, muchísimas gracias por su presentación. Vamos entonces a dar paso a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Arturo pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción del café y el alcohol en la osteoporosis? Ok, en cuanto al café y el alcohol, sabemos que el café, bueno, es cuando contiene cafeína. La cafeína es una sustancia que tiene muchísima labilidad o muchísima flexibilidad química. ¿Qué quiere decir esto?
que este tipo de sustancia puede entrar a la célula por diferentes tipos de canales químicos, que es una cualidad que no cualquier sustancia química tiene en el organismo. Nosotros sabemos que en la célula no es como que cualquier sustancia llegue y traspasa la barrera citoplasmática y punto, entra a lo que es el organismo, sino que tienen diferentes compuertas químicas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando nosotros hablamos de que lo que es directamente el consumo de café, en primer lugar, vamos a estar hablando de que la mayoría de las personas, en este caso las mujeres, van a estar consumiendo esta sustancia en ayunas antes de consumir el desayuno. Cuando se consume esta cantidad de café en el desayuno, puede suceder que ciertas proteínas y que ciertas minerales como el calcio que se deben de consumir por medio del desayuno no pueden llegar al organismo, ya que estos canales químicos que están siendo acaparados por la cafeína están impidiendo el paso directo de estas sustancias. Entonces, lo que sucede con la cafeína es que secuestra a lo que serían los conductores químicos de la absorción de nutrientes. Ahora, la cafeína también puede ser irritante, puede generar daño a lo que sería el sistema gastrointestinal y también puede impedir la correcta absorción de calcio, hierro y otros minerales a nivel de lo que es este tracto gastrointestinal. Y si se toma una taza del café al día o 2 tazas de café al día, no hay ningún problema. ¿Qué sucede cuando se empiezan a tomar 3 o más tazas de café al día? En primer lugar, pues la captura o el secuestro de los canales químicos para la absorción de nutrientes se va a ver acaparada durante mucho más tiempo. En segundo lugar, recordemos que el café es un diurético. Cuando nosotros orinamos y generamos una inhibición de lo que sería la vasopresina o la antidiuretina, que es la hormona cerebral que va a estar, la hormona hipoficiaria que va a estar regulando la pérdida de líquidos y minerales por medio de orina, va a estar secuestrada, va a estar alterada y lo que va a estar haciendo es que vamos a tirar un montón de sodio, pero un montón de potasio, un montón de magnesio, un montón de fósforo, un montón de calcio, y esto genera que obviamente podamos tener buenas fuentes de calcio de nuestra dieta, pero si estamos consumiendo constantemente diuréticos, este calcio también se va a estar eliminando. Ahora, con el alcohol es más o menos un esquema o una forma muy similar, a diferencia de lo que ocurre con el café, que aparte de que el alcohol pues va a estar secuestrando también a esta hormona hipoficiaria que es la vasopresina y que va a estar generando que perdamos grandes cantidades de líquido y por lo tanto grandes cantidades de minerales. En este caso, las funciones que lleva a cabo el hígado, que es, por ejemplo, en etapas reproductivas de la mujer, en el cual va a estar siendo parte de lo que es la activación de los estrógenos circulantes sanguíneos, no se va a poder llevar a cabo por el acaparamiento alcohólico, y también el alcohol es irritante gastrointestinal y puede impedir una correcta absorción de lo que sería el calcio a nivel gastrointestinal y otros minerales como el fósforo que también forman parte de lo que sería la masa ósea. Muchísimas gracias por su respuesta. Pregunta Ale, ¿el inositol cuándo lo recomiendas y en qué nos ayuda? El inositol es un antioxidante que sintetiza nuestro páncreas cuando nosotros estamos dormidos. Por eso también nos recomiendan que no cenemos tan pesado en las noches o con tantos carbohidratos, porque el páncreas, en las células beta pancreáticas, se segrega o se sintetiza esta sustancia que se llama hexafosfato de inositol, que nosotros liberamos de manera natural en el organismo y que es un tipo de antioxidante, que es un modulador metabólico. Su precursor principal es la melatonina. Entonces, cuando una persona no duerme bien, cuando una persona tiene alteraciones metabólicas o cuando una persona tiene síndrome de ovario poliquístico, cuando una persona tiene diabetes, cuando una persona tiene endometriosis o enfermedades inflamatorias crónicas, el inositol se deja de sintetizar de manera correcta y lo que sucede es que existen diferentes alteraciones de vías metabólicas. El inositol, por lo tanto, cuando no se está liberando en el organismo de manera correcta, puede generar alteración del metabolismo de los hidratos de carbono sin necesariamente que nosotros tengamos diabetes. Entonces, el inositol es un regulador metabólico. Generalmente las pacientes mmm, con se me fue. Generalmente las pacientes con menopausia deben de consumir inositol, ya que hay diferentes mecanismos metabólicos que van a estarse modificando sí o sí. Cuando se regula o cuando se cambia un eje endocrinológico, todos los demás ejes endocrinológicos se van a ver afectados de una u otra manera. Entre estos, obviamente, también lo que es la segregación endocrinológica de insulina y de fosfato de inositol en el páncreas. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que
El inositol se puede dar para pacientes que tienen cualquier tipo de enfermedad metabólica, seas hombre o seas mujer. Para mujeres para mujeres con menopausia, en específico yo receto lo que es hexafosfato de inositol, porque si nosotros sabemos, pues el mioinositol, el inositol viene en diferentes presentaciones. Tenemos mioinositol, dequiroinositol, hay un tipo de inositol que se usa específicamente para el hígado graso, que es purinositol, pero para pacientes con menopausia yo uso el hexafosfato de inositol. Déjenme ver cómo se llama la marca. El hexafosfato de inositol que yo uso es el Yarrow, que venden en iHerb, que es una aplicación de suplementos. Es Yarrow Fórmulas, inositol hexafosfate 1P6, IP6, perdón. Es un antioxidante y lo producimos de manera natural en el cuerpo. Sin embargo, simple y sencillamente con que cenemos pesado o no durmamos bien, ya valió nuestra dosis de hexafosfato de inositol diaria.